Hola, mucho gusto, mi nombre es Sergio Martínez y hoy junto con mi equipo de trabajo vamos a estar hablando de los mecanismos celulares. Vamos a estar hablando de la comunicación, el ciclo y el control celular. Entonces vamos a estar iniciando con la comunicación celular. La comunicación celular es la capacidad de las células de intercambiar información físico-química con el medio ambiente y con otras células. La forma en que lo realizan es por medio de señales químicas como las proteínas u otras moléculas producidas por la célula emisora. Estas son secretadas por la célula y liberadas en el espacio extracelular y se van como mensajeras a las células vecinas. Ahora, no todas las células están cerca la una de la otra. Entonces, por esta razón, para intercambiar señales existen seis principales formas en la comunicación celular. Entonces, la primera forma que encontramos es la comunicación endocrina u hormonal. Entonces, en este tipo de comunicación, las moléculas hormonas son secretadas por las células endocrinas especializadas y se transportan por el sistema vascular sanguíneo o linfático, actuando sobre células receptoras localizadas en lugares alejadas del organismo. Ahora, eh, el segundo el segundo sistema de comunicación es la comunicación neuroendocrina. Este mecanismo involucra que el mensaje viaje a mayor distancia desde las células en las cuales se secretan hasta las células diana donde ejercen su efecto. Acá también operan las neuronas de secreción, las cuales liberan sustancias químicas que actúan a manera de hormonas. La secreción química es liberada por los azones hacia un vaso sanguíneo y no hacia una sinapsis, y esta secreción o neurohormona viaja en la sangre hasta llegar a las células diana. También tenemos la comunicación paracrina. La comunicación paracrina es aquella que se produce entre células que se encuentran relativamente cercanas, sin que exista para ellas una estructura especializada, ocasionando una comunicación local. También tenemos la cuarta comunicación, que es la autocrina. En esta comunicación es la misma célula que se envía la señal a sí misma. Se da al liberar un ligamento que se une a un receptor en su propia superficie. Esto varía según el tipo de señal. Esta comunicación se realiza en la célula para su autorregulación. También tenemos la quinta forma de comunicación, que es la comunicación yustacrina o dependiente de contacto. Se da por contacto con otras células o la matriz extracelular. Estas células están totalmente pegadas y en este caso la molécula que actúa como ligamento puede permanecer unida a la célula emisora durante su interacción con la célula receptora. Y por último tenemos la comunicación nerviosa. Esta implica en la transmisión nerviosa esta está implicada en la transmisión nerviosa y en esta participan las neuronas. Cuando se unen las neuronas a este proceso se le llama sinapsis nerviosa y se liberan neurotransmisores. El ciclo celular y sus fases. Entonces, el ciclo celular es un proceso ordenado y secuencial que experimentan las células para crecer, duplicar su material genético y dividirse en dos células hijas. Es un mecanismo fundamental para el desarrollo y mantenimiento de los organismos multicelulares. Esta está dividida en cuatro fases. Fase G1 o GAP1 es la fase de crecimiento activo de la célula después de la división celular. Durante esta fase la célula crece en tamaño, sintetiza proteínas y lleva a cabo sus funciones específicas. Luego sigue la fase S o síntesis. En esta fase se replica el ADN de la célula. El material genético se duplica produciendo dos copias idénticas de cada cromosoma. La fase M o mitótica
En esa fase ocurre la división celular propiamente dicha. La célula se divide en dos células hijas idénticas mediante diferentes etapas: profase, metafase, anafase y telofase. La mitosis asegura que cada célula hija reciba una copia completamente exacta del material genético. Y luego viene la interfase. La interfase celular abarca las etapas de G1, S y G2, que es el momento en que la célula se alimenta, aumenta de tamaño y duplica el número de sus componentes. ¿Cómo se da el control en el ciclo celular? Control del ciclo celular. Una señal es un agente que influye en las actividades de una célula. Los factores de crecimiento son proteínas de señalización recibidas en la membrana plasmática, pero incluso las células detenidas en la etapa Go terminarán el ciclo celular si son estimuladas para ello mediante factores de crecimiento. En general, las señales aseguran que las etapas del ciclo celular sigan una después de la otra en la secuencia normal. El punto de control eje 1, principal punto de control del ciclo celular. Si el ADN está dañado, ocurrirá apoptosis. De lo contrario, la célula solo se divide cuando las señales de crecimiento están presentes y hay nutrientes disponibles. El G2, punto de control G2, punto de control de la mitosis. Si el ADN está réplica de forma correcta, ocurrirá la mitosis. Si el ADN está dañado y no puede repararse, se llevará a cabo la apoptosis. El punto de control M, punto de control de ensamblado del uso de la mitosis, no continuará si los cromosomas no están alineados de la manera adecuada. El ciclo celular. Las células realizan un ciclo que consta de 4 etapas: G1, S, G2 y M. Se indican las actividades principales y los puntos de control de cada una de las etapas. En el G1 es crecimiento, en la S crecimiento y replicación del ADN. La G2, crecimiento y preparativos finales para la división. La M, que es la mitosis. La mitosis, citónesis, telofase, metafase, prometafase y profase. Los investigadores identificaron una familia de proteínas de señalización interna llamadas ciclinas, las cuales aumentan y disminuyen conforme continúa el ciclo celular, para que las células avancen en la etapa eje 1 a la S y de la etapa eje 2 a la M. Es necesario que estén presentes algunas cíclicas específicas. Apoptosis se define como la muerte programada de la célula, debido a que esta avanza por una serie típica de eventos que provocan su destrucción. Las células se rodean por lo que pierden contacto con sus vecinas. El núcleo se fragmenta y la membrana plasmática desarrolla ampollas. Por lo último, los fragmentos celulares son engullidos por los glóbulos blancos, células vecinas o ambos. Ahí podemos observar el daño irreparable del ADN, la apoptosis sin riesgo de cáncer, y la célula continúa dividiéndose, puede causar cáncer. Muchas gracias.